adoptar tres formas básicas, ¿no? Eran la forma de mohos, la forma de levaduras y la forma dimórfica. De los mohos, ¿qué se acuerdan? ¿Cuál era la estructura característica de estos hongos? Hifas, doctor, tenían hifas. Ya, ¿quién ha dicho eso? Edith Sea, doctor. Dice, las hifas. Y es por eso que nosotros cuando los observamos en el lagar Saguro, tienen esa apariencia pues terrosa, apariencia algodonosa, aterciopelada, por eso, por lo mismo que se forman estas estructuras que son estructuras multicelulares. En cambio, en las levaduras se van a formar lo que son las pseudohifas, nada más que pseudohifas. Y eso va a contribuir también a la morfología que vamos a ver en estos hongos. En sí, cuando lo vemos en el lagar Saguro, vamos a ver que tiene esa consistencia cremosa. Y también la estructura característica en las levaduras viene a ser lo que es la pseudohifa, ¿no? Como ya lo mencioné. Siendo las temperaturas óptimas de crecimiento en levaduras de 35 a 37 grados centígrados y en mohos de 25 a 30 grados centígrados. En referencia a los hongos dimórficos, estos adquieren pues ambas formas, ¿no? Dependiendo de las condiciones ambientales donde se encuentran. En las levaduras, entonces hemos dicho que son microorganismos unicelulares, van a formarse las pseudohifas. La forma de reproducción va a haber dos formas, asexuada y sexuada. La forma asexual es mediante la gemación o fisión. Pues acá estamos viendo en la diapositiva en la parte superior cómo esta célula madre, luego por gemación está originando otra célula hija, que no va a tener la misma proporción que ella, ¿no? En cambio, en la parte sexuada tenemos lo que es la conjugación. ¿En qué consiste esto? En que se van a unir dos células haploides. Se van a unir, se van a fusionar y luego van a continuar con todo su proceso de división celular originando esporas, más células hijas. Y esto generalmente lo presenta otra levadura que viene a ser el Saccharomyces cerevisiae. Dentro de todas estas levaduras que son de importancia clínica para nosotros, encontramos al género Candida. Y dentro del género Candida, el más frecuente, el más relevante viene a ser la Candida albicans. ¿Y esto por qué? Porque vamos a ver que este microorganismo pues forma parte del microbiota en distintas partes de nuestro organismo. Y es por eso que tiene una relevancia clínica, porque al estar formando parte de esta microbiota, es que también se puede convertir en un microorganismo oportunista, ya que si se produce un desequilibrio en estas microbiotas, o también si es que el paciente sufre una inmunosupresión o una supresión de su sistema inmunológico, es lógico que este microorganismo puede convertirse pues, en un patógeno oportunista. Ahora, la relevancia de estudiar las cándidas no albicans, eso deviene pues ahora en estas últimas décadas. ¿Y por qué? Porque es importante diferenciar que la cándida es albicans o no albicans. Para el tratamiento. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver en el tratamiento? Que se ha vuelto resistente. No tanto así. ¿Quién participó al inicio? Chanel Quispe. Ya, entonces es más que todo por la parte del tratamiento, porque vamos a encontrar que hay cándidas no albicans que van a presentar una resistencia intrínseca a medicamentos antimicóticos que normalmente son sensibles para la cándida albicans. Entonces, por eso es importante diferenciar si la cándida que tenemos presente en una infección es albicans o no albicans, porque de acuerdo a esto es que vamos a orientar un tratamiento específico. Y esa es la importancia, a lo menos también en estos últimos tiempos. Pues hemos mencionado que la cándida albicans pues, es un comensal, ¿no? Forma parte de las microbiotas, tanto mucosas, tracto gastrointestinal,
aparato respiratorio alto y esto es lo mismo que forma parte de esta microbiota, es que puede convertirse en una oportunista por todas las condiciones que hemos mencionado. Entonces va a haber dos tipos de infección: infección exógena e infección endógena. Infección endógena, si se produce una infección en el mismo lugar donde está formando parte de una microbiota. Ejemplo, tenemos una moniliasis vaginal. La Candida albicans forma parte de la microbiota vaginal. Pero ¿qué pasa si esta mujer, esta señorita, pues, tiene una infección y ha tomado antibióticos? Que va a producir un desequilibrio a nivel de su mucosa vaginal y va a matar, pues, a todas las bacterias buenas, y que va a dejar sobreviviendo a estos hongos. Estos hongos van a comenzar a proliferar y va a producir una moniliasis vaginal. Entonces esa es una infección endógena. Una infección exógena es cuando produce ya infección fuera del lugar donde normalmente forma parte de una microbiota. Ejemplo, tenemos un paciente que es trasplantado de médula ósea, por lo tanto también lo están inmunosuprimiendo, y comienza a tener, pues, infección a nivel, lo que es a nivel gastrointestinal de cándida, o también a nivel de lo que es a nivel de esófago, en la boca, en mudo. Se va comprometiendo y llega un momento en que la cándida pasa sangre y se produce una septicemia por cándida. Entonces ya es una infección exógena, porque ya la cándida salió fuera del lugar donde normalmente está formando una microbiota. Si todo esto confluye, pues, ¿por qué estudiamos a la cándida en sí? O las poblaciones de riesgo. Pacientes que están inmunodeprimidos, están con compromiso del sistema inmunológico, ya sea por infecciones como la infección por el VIH, establecida, en trasplantados, que sean trasplantados renales, trasplantados de médula ósea, también pacientes que reciben una quimioterapia, pues ellos también tienen un compromiso y están expuestos a que puedan tener infección por este microorganismo. Y como ven, pues en distintas partes puede producir infección. Acá tenemos a nivel vaginal de un bebé, estamos viendo que está produciendo una dermatitis. Esta es una dermatitis candidiásica, pero ¿cómo la diferenciamos de una dermatitis por bacterias? Por las lesiones, dije siempre, las lesiones satélites. Ajá. Y esas lesiones satélites es lo que caracteriza a una lesión por hongos. Acá, este es un esófago, esta es una vista de una endoscopía, y estamos viendo cómo se están presentando estas placas blanquecinas en todo el largo de la mucosa esofágica. Esto ya es una esofagitis candidiásica, ¿no? Y debe ser un paciente, pues, que es cero positivo, o un paciente que está recibiendo quimioterapia. Lo mismo acá, esto es en la cavidad bucal, y estamos viendo cómo estas placas aparecen en el paladar, tanto duro como el paladar blando, en la parte de la amígdala, la campanilla. Esto no es normal, ¿no? Que son pacientes que tienen que estar o tomando corticoides, o pacientes que están, pues, infectados y están con una inmunosupresión. Y acá vemos, este es un colposcopio, aquí ya estamos viendo el cervix, y estamos viendo esta secreción, que va a ser bastante adherente, así se presenta en grumos, como en requesón, y esto es propio de lo que es la moniliasis vaginal. El diagnóstico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el aislamiento? El aislamiento va a ser, hay que hacer la toma de muestra donde se esté sospechando la presencia de este microorganismo, y se hace la siembra en un medio selectivo, que viene a ser la agar saburodextrosa al 2%. Se incuba a 37 grados y el crecimiento varía, pues puede demorar entre un día hasta 5 días, y es el tiempo que tenemos que tener en incubación. Después de los 5 días, si es que no ha crecido nada, se puede definir que es negativo, ¿no? Pero si hay crecimiento de estas colonias en ese tiempo, vamos a decir que el aislamiento es positivo. ¿Y cómo vamos a ver las colonias? Las colonias van a tener esta forma, ya sea convexa o de tipo umbeliforme, porque puede tener también una protuberancia en el centro. De bordes enteros, son colonias de forma redonda, consistencia cremosa,
El olor de las colonias es como un olor a pan fresco, es decir, así huelen estas colonias. Y después lo que tenemos que hacer, esto nos va a definir que hay presencia de levaduras en nuestra muestra, ya sea si es una muestra de orina, si es una muestra de secreción vaginal, si es una muestra de esputo, si es una muestra de un raspado de uña, etcétera, etcétera. Pues lo próximo a realizar es la identificación. Entonces tenemos múltiples pruebas para poder identificar sobre qué levadura estamos tratando. Una de ellas viene a ser lo que es el cromoagar. Ya hay distintos cromoagares para distintas selecciones de tanto de bacterias, y acá utilizamos lo que es el cromoagar cándida. Eso significa que es selectivo para el desarrollo de cándida. ¿Y en qué va a consistir? Acá solamente van a crecer cándidas, pero van a crecer cándidas y dependiendo de la especie van a adquirir distintas morfologías y distintos colores. Y esto por el sustrato que contiene estos medios. Las colonias de Candida albicans van a adquirir esta coloración, verde esmeralda. Tengan en cuenta que también esa apariencia, verde esmeralda, ese color verde esmeralda, también lo puede adquirir otro hongo que viene a ser la Candida dubliniensis. Y es por eso que no solamente nos quedamos aquí con este cromoagar, sino que tenemos que hacer otras pruebas adicionales. Acá vemos también otras especies, como es la Candida tropicalis. Como ven, son cándidas con colonias azules en el centro y hacia la periferia tienen color rosado. Así son las Candidas tropicalis. La Candida glabrata son colonias mucho más pequeñas por el color beige. La Candida krusei son colonias bastante grandes y tienen esa coloración lila violeta. Entonces, como les dije, no solamente nos quedamos pues en el cromoagar, tenemos que hacer pruebas complementarias para poder definir lo que estoy sospechando. Y el otro es el estudio de patrones de crecimiento, que eso se hace con las técnicas de Dalmau. ¿En qué consiste la técnica de Dalmau? En utilizar otro medio, que viene a ser el agar maíz o el agar arroz, suplementado con Twin 80. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es el procedimiento? Acá está mi agar, ya sea maíz o agar arroz. Cojo una colonia de mi agar saburó, una colonia problema, con una asa recta, y voy a hacer 3 estrías sobre la superficie de este medio. 1, 2, 3. Posterior a ello, estas estrías van a ser cubiertas por una lámina cubre objetos. Y ya queda listo. Pues ya todo este preparado, esta placa, la tapo con su tapita de la placa Petri y lo mando a incubación a 37 grados por 48 horas, es decir, por 2 días. Posterior a ellos, lo retiraré de la incubadora y esta placa Petri va directo al microscopio óptico. ¿Y dónde vamos a enfocar el objetivo, ¿no? Nuestro campo microscópico? Aquí. Para eso sirve la lámina cubre objetos, para proteger el cultivo del contacto con el objetivo. Y vamos a observar hasta que lleguemos a 40 aumentos. Y vamos a ver qué patrones de crecimiento hay. Como les dije, pues hay como 200 especies de Candida albicans, de Candida. Y las que vamos a encontrar son las más frecuentes. Por supuesto que hay pues bastantes, ¿no? La Candida albicans, que es la más frecuente, la vamos a ver bajo esta forma, en donde estamos viendo estas estructuras terminales, que vienen a ser clamidosporas. Acá se ven que son de tipo terminal, y eso lo observamos en la Candida albicans. También no hay otra morfología en la cual se forman blastosporas, y estas están ubicadas de manera intercalar. Pues, hifa, levadura. La Candida glabrata, esta se caracteriza porque no va a formar ni pseudohifas ni hifas, solamente se quedan así con esa morfología de levadura. Y es por eso que nosotros vamos a verla, cuando lo cultivamos en este medio, vamos a verlo así como una empedrada. Pues eso corresponde a la Candida glabrata.
Y finalmente la Cándida tropicalis, que vemos cómo se forman las esporas formando como pequeñas cadenas a un lado y a otro lado de la hifa. Y vamos a ver que adoptan pues esa apariencia como si fueran ramas de olivo. Pues eso corresponde a lo que es la Cándida tropicalis. Por supuesto hay más morfologías, pero estos les estoy tocando los más frecuentes. Entonces esta prueba aunada a lo que encontremos al cromoagar ya me ayuda a definir el género y la especie de nuestra levadura. Hay otra prueba que es bastante barata, porque que sepan que el cromoagar es bastante caro. Que viene a ser la prueba del tubo germinal. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Ahorita vamos a ver un video también sobre esto. Y nosotros vamos a utilizar plasma. En el video les sugiere suero. En el laboratorio hemos trabajado tanto con suero y plasma y hemos obtenido mucho mejor desarrollo con el plasma. Entonces utilizamos plasma, unos 2 centímetros cúbicos en un tubo de ensayo, cogemos un poco de una colonia problema de nuestra garza buró, la disolvemos en este plasma y posteriormente lo enviamos a incubación a 37 grados centígrados por 2 horas. Exacto. Pasa este tiempo, retiramos el tubo y hacemos un montaje en fresco. ¿Y qué vamos a observar? Así vamos a observar las levaduras, pero también vamos a ver que algunas levaduras van a formar una estructura, en un tubito. Entonces, para poder definirlo, si se trata de un tubo germinativo o una pseudohifa, tenemos que ver qué sucede entre la levadura y la estructura. Para que sea definido como un tubo germinativo, hay que ver que tenga esta continuidad, tanto entre la levadura como el tubo germinativo. Entonces me indica que esto es positivo, entonces este es un tubo germinativo y la prueba es positiva. Pero ¿qué sucede si vemos esta segmentación entre la levadura y la estructura? Pues esto ya no es un tubo germinativo, sino es una pseudohifa, y por lo tanto la prueba del tubo germinal es negativa. Pero ahora me dirán, ¿qué significa una prueba de tubo germinativo positivo? Significa que esa cándida que estás trabajando es una cándida albicans, con un 90-95% de probabilidad. Así, para eso sirve esta prueba, así les indico. Es una prueba bastante barata, ¿no? Que les va a poder definir si es que la cándida es albicans o no albicans, nada más. En lo que respecta al tratamiento, vamos a ver que se utilizan distintos grupos de fármacos antimicóticos. Están los polienos, como la anfoteresina B, la anistatina, los triazoles, como el fluconazol, que es el más usado, el itraconazol, el boriconazol y el posaconazol. Dentro de las equinocandinas están la caspofungina, la anidulafungina, la micafungina. Y también está la 5-fluorocitosina. Entonces, ¿por qué era importante hacer todo lo que hemos planteado y les he mencionado? Por esto. Entonces, acá tenemos un cuadro resumen de, digamos, las principales especies de cándida. Y acá les detalla la sensibilidad y resistencia. La cándida albicans, como ven, es sensible a casi todo. Al fluconazol, al itraconazol, a la flucitosina, a la anfoteresina, a la caspofungina, al boriconazol, a todo. Lo mismo que la cándida tropicalis y la cándida guillemondi. Pero veamos en las otras especies, como la cándida parapsilosis, ya comienzan a cambiar su comportamiento. Y aquí, por ejemplo, en la caspofungina, da una sensibilidad a una reacción intermedia. La cándida glabrata, que les mencioné que era la más frecuente de las cándidas no albicans, tiene una sensibilidad dependiente de dosis del medicamento hasta resistencia. ¿Esto dónde lo vemos? Con el fluconazol, el itraconazol y el boriconazol. Y así con los imidazoles. Tiene buena sensibilidad con la flucitosina, la anfoteresina es sensible a intermedio, y con la caspofungina tiene una buena sensibilidad. La cándida krusei es resistente al fluconazol. Al itraconazol también es sensible, dosis dependiente, resistente. Con la flucitosina es intermedia, resistente. Con la anfoteresina B es sensible e intermedio.
pero con la caspa fungina es sensible. Con el burbinazol también es sensible e intermedio. Pues lo mejor para tratar una Candida krusei simplemente hacerle la caspa fungina. Y finalmente la Candida lusitaniae es sensible resistente con la anfoteresina B. Pues es importante también que no solamente pues se queden con la parte de la identificación de la Cándida y la identificación de la especie. Sería bueno que también ustedes que más adelante puedan investigar y hacer estudios pues, de sensibilidad y resistencia, a lo menos a las Cándidas presentes en nuestro medio. Y el medio para poder hacer este estudio de sensibilidad y resistencia es con el Müller-Hinton, pero suplementado con azul de metileno. Y esto es bastante sencillo poder hacer este estudio de sensibilidad y resistencia. Y eso también contribuye clínicamente pues, a nuestro medio, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Un saludo, en este video les mostraré el procedimiento para la realización de una de las pruebas más sencillas, rápida, económica y la más utilizada como prueba preliminar para la identificación del 90 al 95% de los aislados de Candida albicans del resto de las especies de Cándida. Esta es la prueba del tubo germinal, conocida también como prueba de filamentación en suero o filamentación precoz. Para esta prueba vamos a necesitar los materiales que vemos en pantalla en este momento. Comenzamos. Con un asa estéril tomamos una colonia sospechosa de Candida albicans. Dicha colonia debemos inocularla en un tubo de ensayo donde previamente añadimos 0,5 mililitros de suero. Una vez inoculado el suero, lo incubamos durante 2 a 4 horas en aerobiosis a 37 grados centígrados. Luego de las 2 o 4 horas de incubación, con ayuda de una pipeta Pasteur o con un asa estéril, se toma una porción del contenido del tubo, se coloca entre una lámina y una laminilla. En este punto solo queda la observación al microscopio con los objetivos de 10 y 40X. La Candida albicans forma una pequeña prolongación filamentosa proveniente de la célula leudriforme, sin constricción en el punto de origen, semejante a un espejo en la mano, cuyo espesor puede medir alrededor de la mitad del diámetro de la levadura y tener una longitud 3 o 4 veces mayor de dicho diámetro. Esta formación constituye el llamado tubo germinal, como podemos ver en pantalla en este momento, señalado con las flechas azules, lo que significa que esta preparación se considera positiva para Candida albicans. Sin embargo, esta prueba tiene como desventaja que entre un 5 y un 10% de los aislamientos de Candida albicans no producen tubo germinal, es decir, puede dar falsos negativos. Sin mucho más que decir, los invito a dar su opinión, suscríbanse a mi canal, activen la opción de la campana y no olviden compartir. Un saludo, en este video les mostraré el procedimiento para la realización Bien, pues vamos a continuar para tratar sobre el diagnóstico de laboratorio de estas dos formas de micosis superficiales, que una es la candidosis, que pues puede ofrecer también formas profundas, que son las más serias, las más graves, pero la candidosis superficial es de las más frecuentes y de las que habría que también hacer un diagnóstico oportuno y preciso, ya que una candidosis superficial, si se desatiende, puede llegar a invadir tejidos profundos y entonces sí convertirse en una candidosis seria que puede exponer la vida del paciente. Y enseguida vamos a tratar la pitiriasis versicolor, que es una micosis superficial muy sencilla realmente de diagnosticar. Bueno, en la candidosis, vean ustedes cómo
hay aproximadamente 200 especies, no las conocemos todas ni vale la pena, pero en fin, la mayoría son levaduras con pseudomicelios, o sea, con filamentación. Algunas especies son dimórficas, o sea, tienen hifas verdaderas, no pseudomicelios, que es una prolongación de la levadura, sino hifas verdaderas y levaduras. Se aíslan de diversas áreas corporales y del ambiente, son levaduras muy ubicuas en la naturaleza y en el cuerpo humano, y causan la micosis oportunista más frecuente. Las especies patógenas de Cándida son muchísimas, de las 200, lo único que sacamos son estas, que son las más frecuentes, empezando con la albicans, glabrata y estas que ustedes ven enseguida. Pero también otras son ocasionales y hay que conocerlas, puesto que cada vez se observan con mayor frecuencia estas otras especies ocasionales y que tenemos recursos de laboratorio para diagnosticar cada una de estas micosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del laboratorio de Cándida? Pues muy sencillo. El primer procedimiento es un simple examen directo de las muestras patológicas con KUH y ver al microscopio. Después podemos hacer un frotis y teñir ese frotis con algún colorante específico con hematoxilina, ucinal, o sea. Podemos hacer histopatología cuando la cándida ya es más profunda, en tejidos más profundos, y también hacemos los cultivos, que es obligatorio hacer cultivos de todas las muestras de las candidosis para ver las especies de cándida de la que estamos tratando. Hacemos pruebas fisiológicas y pruebas moleculares para precisar las especies de cándida que habíamos visto anteriormente, pero en realidad los exámenes de rutina que se hacen en cualquier hospital, en cualquier clínica, son los 4 primeros, hasta el cultivo nada más. Bien. El examen directo, las soluciones útiles son hidróxido de potasio, que todo mundo conocemos y tenemos en nuestros laboratorios. Podemos usar el blanco de calcofluor, la solución salina, o aún la eritrocina. Con cualquiera de estos colorantes podemos visualizar perfectamente bien las levaduras en las muestras biológicas. Y aquí tienen algunos ejemplos de levaduras, solamente levaduras con eritrocina, por ejemplo, que son acúmulos de levaduras, o bien podemos ya observar en el examen directo las levaduras con este pseudomicelio, y le llamamos pseudomicelio porque es un falso micelio que no es sino la prolongación de cada una levadura que va gemando y que no se desprende de la levadura madre, y entonces pareciera un filamento verdadero. Aquí vemos otro ejemplo de un pseudomicelio y múltiples levaduras. Bien, en el examen directo tenemos que tener mucho cuidado, porque yo he observado que muchas veces con una levadura que ven en un examen directo ya dicen cándida y candidosis, y no siempre es lo cierto. En sitios que habita normalmente cándida, como la piel, las mucosas, el tracto respiratorio, el tracto digestivo, hay que ver 3 o más levaduras por campo para que tengan significación patogénica. En cambio, en los sitios cerrados al exterior, como muestras de hígado, de riñón, de cerebro, sangre, solamente con 1 o más levaduras por campo ya tiene significación patogénica. Así que cuando sean de muestras superficiales tienen que observarse 3 o más levaduras para darle una significación patológica. La histopatología pues es hacer cortes histológicos en candidosis también un poquito subcutáneas, en donde las podemos teñir con el ácido periódico de Schiff o Grocott, o simplemente la hematoxilina eosina para observar la reacción inflamatoria. Y aquí tenemos un ejemplo de una histopatología, de un corte histológico en donde vemos múltiples levaduras teñidas con Grocott, con tinción de plata, por eso se ven obscuras, y que esto indudablemente es un granuloma candidósico. Y a gran aumento aquí vemos las levaduras con sus pseudomicelios aquí que habíamos descrito antes, pero son histopatologías. El cultivo es importantísimo y siempre tenemos que tener medios de primo aislamiento que son muy sencillos y comunes en todos los laboratorios. El saburodextrosa agar, o sea, el saburó simple, que también le llamamos, y también el saburodextrosa agar con antibióticos. Este saburó tiene cicloheximida
y clorampenicol. Cicloheximida porque inhibe cándidas de otras especies diferentes a albicans y a otras, y el clorampenicol que inhibe mucha flora bacteriana que nos contamina y nos confunde con los resultados. Entonces son los dos medios clásicos que no deben de faltar en ningún laboratorio. Bueno, pues aquí está una fotografía de un aislamiento de una colonia, de un cultivo de cándida, en donde vemos múltiples colonias cremosas, blanquecinas, más grandes que las colonias bacterianas. Aquí vemos otro ejemplo de colonias de cándida en tubo de cultivo, y que a partir de estos cultivos es como debemos de hacer ya la diferenciación de qué especie de cándida es. Son uno directo de estos cultivos en donde vemos múltiples levaduras. Para ver qué tipo de cándida es, hay unos cultivos que son los medios diferenciales que diferencian cándida de otras levaduras. Por ejemplo, agar harina de maíz y agar harina de arroz con Twin 80 produce clamidoconidios. Estos clamidoconidios son típicos y clásicos para Candida albicans. Cuando la sembramos en suero humano o de conejo, produce filamentación de las levaduras, la cual también nos está indicando que son Candida albicans. Y cuando los sembramos en otro medio de agar VG o cromagar, que existen en los laboratorios, las colonias toman coloraciones diferentes, que de acuerdo a la coloración es el tipo de cándida. Aquí ven ustedes cómo cuando observamos solamente levaduras, podemos decir que son levaduras, pero diferentes a cándida. Hay tantas levaduras que pueden crecer en nuestros medios de vida libre, en fin, que no tiene nada que ver con la patología. Pero si vemos en nuestros cultivos levaduras, pero acompañados con estos pseudomicelios, que son estos filamentos, entonces decimos que sí es cándida, pero no albicans, porque para que sea albicans tenemos que encontrar en este medio de harina de maíz estas levaduras con estos pseudomicelios, pero estas estructuras clásicas redondas de pared gruesa que son los clamidoconidios, que estos sí ya son típicos y nos identifican a Candida albicans y a Candida dubliniensis. Entonces, por eso estos medios son importantísimos. La filamentación en suero, aquí está un ejemplo, la Cándida con su filamentación en suero, que nos está diciendo que es Candida albicans, siempre y cuando esta siembra la hagamos a 37 grados, incubamos a 37 grados el suero, por 4 horas solamente. A las 4 horas lo sacamos de la incubadora y vemos que en 4 horas ya filamentizaron, y entonces esto sí es Candida albicans. El medio de cromagar es muy interesante, puesto que en este medio de cromagar las colonias de Cándida crecen con diferentes coloraciones, y aquí ven que la colonia de color verde es una colonia de Cándida albicans, la de azul gris es una tropicalis, y la de rosa pálido es una crusei. Esto no es tan exacto, pero sí nos orienta muchísimo. La asimilación de azúcares finalmente es una técnica muy interesante para ya definir otras especies de cándida que no sean solamente albicans. Hay sistemas manuales y sistemas automatizados. Los sistemas manuales, pues ahí llenamos los tubitos con diferentes azúcares, sembramos la cándida y si fermentan los azúcares hay cambio de coloración y hay una tabla en donde nos dice qué azúcar fermentó y a qué cándida pertenece. Los automatizados ya son vendidos en el mercado y que cada uno de estos pocitos tiene un azúcar diferente en donde sembramos la cándida y aquí hay crecimiento, aquí no hay crecimiento, aquí hay crecimiento, etcétera, y también nos lleva inmediatamente en la tabla de identificación a la cándida. Hay otros sistemas más modernos, que es el Vitec, por ejemplo, que esto lo incubamos a temperatura de 37 grados y también de acuerdo a cómo fermenta o crece cada uno de los azúcares nos está dando la especie. Las pruebas moleculares son ya más especificadas, estas son las más importantes, pero eso es cuando ya tenemos interés en precisar la especie de cándida. Finalmente, la pitiriasis versicolor es muy sencilla, el diagnóstico. Miren ustedes que es una micosis superficial de distribución mundial causada por Malassezia sp. Hay muchas especies de Malassezia. Afecta a individuos de cualquier edad y sexo. Aquí están las especies, las levaduras de Malassezia y aquí están
también los pseudomicelios. Este es un corte de piel en donde estamos manifestando que en la capa córnea están las levaduras de Malassezia. Es una micosis muy superficial. Hay muchas especies de Malassezia, vean ustedes todas estas Malassecias, pero las más importantes pues están aquí al principio, globosas, impodiales, restricte. Y por cierto, Malassezia furfur ya no es la especie que causa la pitiriasis versicolor, la forma superficial, sino esta causa principalmente las pitiriasis profundas, ¿sí? Aquí están las especies más importantes que vemos en México, un trabajo de la doctora Francisca Hernández y colaboradores, en donde ustedes la Malassezia globosa es la que causa casi la mitad de los casos de pitiriasis versicolor, nada de Malassezia furfur, eso ya es para otro. Simpodialis es otra cosa más importante, y también la restricta, y la furfur ya mucho menos, pero vean ustedes la Malassezia globosa la más importante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas especies? Igual, un examen directo de las escamas o frotis, una aplicación de la luz de Wood, o sea, luz ultravioleta, que da a las lesiones de la piel un amarillo oro. Un cultivo que eso ya se hace en casos nada más de que queremos saber qué especie de Malassezia es, ya cuando se hacen estudios más especificados. Y también hacemos pruebas moleculares, la biología molecular ya está metida en todas las micosis. Vean ustedes un examen directo con KOH, con hidróxido de potasio, abundantes levaduras con pseudomicelios. Y esto es el diagnóstico clásico rápido. En 5 minutos ustedes en el laboratorio ya tienen el diagnóstico de pitiriasis versicolor con esta imagen inconfundible. También hay otra técnica más sencilla. Ustedes consiguen una cinta adhesiva transparente, que muchos le dicen indebidamente Durex. El Durex es una marca comercial. Cinta adhesiva transparente, la aplican la parte pegajosa sobre la lesión de la pitiriasis versicolor y esa cinta la pegan en un portaobjetos y aquí ven, sin ninguna coloración ni nada, las levaduras con los pseudomicelios. Es una técnica que usamos para trabajos de campo, para llevarnos a las escuelas del rancho, del campo, por allá, a ver cuántos niños tienen pitiriasis versicolor. También podemos teñir con azul de algodón y ven ustedes qué típico y característico se ven las levaduras. Y también hay otras técnicas de ácido periódico de Schiff, tinciones de plata, Giemsa, Gram. Y con cualquiera de estas tinciones se nos dejan ver estos acúmulos o racimos de levaduras con pseudomicelios. Pero si aplicamos la luz ultravioleta, que es la luz de Wood, en el tronco de una persona con pitiriasis versicolor, vean ustedes cuántas lesiones se ven aquí, inconfundibles, y de aquí tomamos la muestra. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando vayan a la discoteca, vean a las muchachas que llevan poca ropa y veanle cuando prendan la luz ultravioleta, y abusados, cuando vean todas estas lesiones, entonces ya pueden hacer el diagnóstico de pitiriasis versicolor en el tronco, en los brazos o en la cara de muchachos o muchachas también, ¿no? Pero esto es interesantísimo, pues, cómo se hace el diagnóstico visual. Y medios de cultivo para aislamiento, bueno, pues esto es ya cuando queremos publicar un caso especial, lo sembramos en agar, aceite de oliva o en agar Dixon modificado y entonces nos crecen las colonias como las de Cándida, pero vean ustedes, son colonias más grandes y muy abundantes. Entonces teñimos estas levaduras con paz y se nos ven rojo intenso. Y entonces con esto ya llegamos pues a un diagnóstico rápido de la pitiriasis versicolor, que es una de las micosis que más confunde el dermatólogo con otras patologías, con vitiligo, con quién sabe cuántos diagnósticos hacen los dermatólogos, pero un simple examen directo los saca de dudas y los conduce a una terapéutica adecuada. Muchas gracias. Han visto las distintas pruebas que se realizan para el diagnóstico de Cándida. Y dentro de eso también está la observación microscópica, que tenemos que hacer a través del raspado de piel, o también como en el caso también que se ha visto de pitiriasis, en la cual también le dije que se hacía como un grajo. Después de hacer un raspado de la lesión, se procede también con una cinta adhesiva transparente a pegar sobre la lesión y luego transportarla en una lámina por objetos con un colorante y observar al microscopio para poder ubicar la presencia de hifas o esporas. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta?
Todo está claro. Listo, jóvenes. Si está todo claro, nos vemos en la siguiente clase.